Hola, soy Henry Carvajal y de nuevo estamos aquí contigo para compartir hoy un tema muy interesante que tiene que ver con el libro escrito por el maestro Brian Tracy, Si lo crees, lo creas. Y es hoy una parte que quiero compartir contigo que tiene que ver con la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es uno de los elementos en los cuales ha servido para manipular y controlar, y donde la culpa se manifiesta de una manera tal que al final de cuentas, si yo no lo trabajo y si yo no lo corrijo, va a ser imposible que aquellas cosas que siempre hemos querido lograr y alcanzar no van a ser posibles. Por eso te invito a que te des el tiempo y el espacio de estos 20-25 minutos para que escuches bien detalladamente las bases de por qué la culpa, la base de cómo yo liberarme de esa culpa y dejar de utilizar un lenguaje de víctima y que hoy puedas tomar el control de tu vida. Así que vamos a comenzar. Dijo alguien en cierta ocasión que todos nosotros llevamos un loco por dentro. Bueno, hoy no te vengo a platicar ni a comentar sobre ese loco interno, pero sí quiero decirte y a la vez preguntarte, ¿has oído hablar del locus de control? Permíteme explicarte. Hay más de 50 años de investigación en lo que se llama teoría del locus de control. En estos estudios las personas se dividen en dos categorías, las que tienen un locus de control interno y las que tienen un locus de control externo. Se experimenta un locus de control interno cuando el individuo siente que está completamente a cargo de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Un locus de control interno está estrechamente relacionado con la felicidad, el optimismo, la alta energía, la buena salud, las relaciones positivas y el éxito en la vida. Se experimenta un locus de control externo cuando el individuo siente que tiene poco o ningún control sobre su vida y que está controlado por otras personas u otras circunstancias. Un locus de control externo está estrechamente asociado con sentimientos de angustia, de depresión, frustración, impotencia e inferioridad. Las personas con un locus de control externo tienden a sentirse negativas, pesimistas y enojadas. Son más susceptibles a enfermedades psicosomáticas como la depresión y problemas en las relaciones sociales. Cada vez que culpas a alguien por algo en tu vida, le estás cediendo a esa persona control sobre tus emociones. Estás renunciando a tu tranquilidad mental con esa otra persona. Estás poniendo a esa otra persona en lugar de ti, en control de tu felicidad. La clave para desarrollar un locus de control interno, para hacerte cargo completamente de ti y de tu vida, es afirmar con firmeza: soy responsable. Lo repito, soy responsable. Cada vez que tengas ganas de atacar o culpar a alguien por algo, repite esta frase: soy responsable. Existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptas, tus sentimientos y tu vida, y la cantidad de control que sientes que tienes sobre lo que te sucede. Al mismo tiempo, existe una relación directa entre la cantidad de control que sientes que tienes y las emociones positivas. Finalmente, existe una relación directa entre la responsabilidad, el control y las emociones positivas, por un lado, y lo feliz que te sientes por el otro lado.
Cuanto más aceptes la responsabilidad de cada parte de tu vida, más feliz, más positivo y más optimista te sentirás. Tu energía mental, física y emocional será dirigida hacia el logro al convertir tu vida en algo maravilloso y al darte cuenta de tu potencial completo. Hay un área especial de negatividad personal que te impide convertirte en todo lo que eres capaz de llegar a ser. Y son los sentimientos de culpa. Los niños nacen sin sentimiento de culpa. Cada sentimiento culpable que experimentas como adulto te lo enseñaron tus padres, tus hermanos y otras personas mientras crecías. Y debido a que los sentimientos de culpa han sido aprendidos, también pueden ser desaprendidos. Los padres normalmente usan la culpa en sus hijos porque sus padres y a menudo sus abuelos la usaron. La práctica de la culpa se remonta a generaciones pasadas. Casi se vuelve automática en algunas personas, incluso en algunas familias y religiones. Hay iglesias que practican lo que yo llamo religión negativa. En estas iglesias y en otras escuelas de pensamiento, incluidos grandes aspectos del socialismo y el comunismo, la culpabilidad se usa sistemática y deliberadamente para socavar las emociones positivas, destruir personalidades y hacer que las personas sean fácilmente controlables por la persona que culpa a los demás. Cuando la culpabilidad se practica deliberadamente, se usa con dos propósitos: control y manipulación. A lo largo de los siglos, las personas y los padres han descubierto que si puedes hacer que los demás se sientan culpables por algo, puedes controlar fácilmente sus emociones. Si puedes controlar sus emociones, puedes manipularlas para hacer lo que quieras. La culpa es una emoción insidiosa y maligna que se usa exclusivamente para que la gente haga lo que quiere. El inductor de culpa, al destruir su sentido de autoestima y disminuir su resistencia a ser controlados por otro. Anteriormente abordamos y mencionábamos cómo los niños con frecuencia se vuelven susceptibles a los sentimientos de culpa constante como resultado de la crítica destructiva o la falta de amor que experimentan a temprana edad, a menudo a manos de sus padres, probablemente de hermanos u otras figuras de autoridad de confianza. Cuando a los niños se les dice que no son buenos o que son estúpidos, que son una desilusión para sus padres o que no son muy inteligentes o competentes, naturalmente comienzan a desarrollar sentimientos de indignidad e inferioridad. Piensan palabras destructivas como no soy lo suficientemente bueno y debe ser, entre comillas, mi culpa. Cuando los niños son criticados continuamente, a medida que crecen, pronto comienzan a criticarse. Esta autocrítica se manifiesta en comparaciones negativas con otros. A su alrededor ven personas que lo están haciendo mejor que ellos, ya sea en algún deporte, en la escuela o en actividades sociales, y se sienten culpables por no ser tan capaces como sus pares en todos los aspectos de su vida. Debido a que tienen sentimientos de inferioridad, concluyen de forma natural que si alguien lo está haciendo mejor que ellos en un área específica, esa persona, por lo tanto, debe ser mejor que ellos. Después de compararse negativamente con los demás durante tanto tiempo, la persona llena de culpa concluye y expresa algo así: si alguien más está mejor que yo, esa persona
debe valer más que yo. Si esa persona vale más, entonces yo debo valer menos. Y es solo un pequeño paso desde el pensamiento de que vales menos que alguien hasta creer que no vales nada por completo. Por esta razón, los sentimientos de culpabilidad casi inevitablemente conducen a sentimientos de inutilidad. Una persona que se siente inútil, disminuida y de poco valor, se vuelve insegura, pesimista, enojada e incluso insatisfecha. Entre la población penitenciaria actual, por ejemplo, los peores infractores y los que cumplen las condenas más largas carecen de sentido de responsabilidad y de autoestima. Muchos de ellos pueden recordar claramente a sus padres o a sus madres diciéndole cosas como: no eres bueno, algún día terminarás en prisión. Los sentimientos de culpa e inferioridad llevan muy rápidamente a que una persona se perciba como víctima de la vida, de las circunstancias, del destino, la sociedad y muchos otros factores. Este sentimiento se expresa en las palabras: no soy lo suficientemente bueno. El individuo se compara con frecuencia con los demás y dice: no soy lo suficientemente inteligente, no tengo talento suficiente, no soy lo suficientemente competente, no soy bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Y lo repite esta expresión de no puedo hasta la saciedad. Sentirse culpable también conlleva tener que ocuparse de las necesidades o los sentimientos de otras personas antes de ocuparse de lo suyo. La gente busca permiso o aprobación antes de tomar una decisión. Durante más de 2000 años, la culpa ha sido un principio fundamental en la cultura judeo-cristiana. Se ha utilizado a lo largo de los siglos para la manipulación y el control de personas y poblaciones a las que se ha hecho sentir culpables. La culpabilidad es útil para solicitar contribuciones caritativas o religiosas y obtener obediencia. Gran parte de la sociedad está formada por los que culpan y los culpables. Los que hacen sentir culpables a los demás han dominado la capacidad de hacer que las personas, a menudo desconocidas, se sientan culpables tan solo en unos segundos. Dado que los opuestos a menudo se atraen en el área del temperamento, muchos niños que hacen sentir culpable a los demás crecen y se casan con personas que se sienten culpables, repitiendo su dinámica familiar como adultos. Una recomendación: evita la trampa del lenguaje de víctima. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que una persona desarrolla sentimientos de culpa, indignidad o inferioridad, continúa reforzando esos sentimientos mediante el uso del lenguaje de víctima. La mayoría de lo que piensas y sientes acerca de ti está determinado por la forma en que hablas contigo, es decir, ese diálogo interno a lo largo del día. El diálogo interno de personas cargadas de culpa que se ven como víctimas está lleno de quejas, de críticas y culpas de otros. Las personas que se sienten víctimas continuamente inventan excusas. Cuando les pides algo, a menudo dicen cosas como esta: lo intentaré o haré lo mejor que pueda, lo cual es esencialmente una excusa para el fracaso de antemano. No es remotamente empoderador o motivador para la persona que se siente víctima e induce serias dudas y desconfianza en la persona que hace la solicitud. Cada vez que alguien dice estas palabras, cuando le pides que haga algo, sabes que probablemente va a fallar y a decepcionarte. Y ellos también lo saben. Continuamente están ofreciendo justificaciones.
y explicaciones para no intentar, no lograr objetivos, no ser puntuales, no cumplir con sus responsabilidades y no hacer el trabajo para el que fueron contratados. Siempre tienen una razón o una excusa porque siempre se ven como víctimas. Nada es nunca su culpa. Esto también significa que no tienen la propiedad de su capacidad para tener éxito y no tienen control sobre el resultado de cualquier cosa que intenten. Al asumir que fallarán incluso antes de que lo intenten, están creando una profecía autocumplida que hace casi imposible que logren lo que quieren o lo que necesitan hacer. Los triunfadores hacen lo contrario, creen que obtendrán resultados exitosos y luego los persiguen. No puedes tener éxito si ni siquiera lo intentas. Es lo que tengo que decirte en este momento. Criticar y quejarse generalmente son formas de lenguaje de víctima también. Cuando criticas y te quejas, te posesionas como una víctima de aquellos a quienes criticas y de los que te quejas en primer lugar. Como resultado, esto te hace sentir inferior e inseguro. Hay 4 pasos que puedes seguir para desprenderte de esos sentimientos de culpa que te pueden haber programado desde una edad muy temprana. Permíteme compartirte este primer paso. Desde este momento, nunca te critiques por nada. Practica la autocompasión. Nunca digas nada sobre ti que sinceramente no quieras que sea cierto. Recuerda las palabras más poderosas en tu vocabulario, que son aquellas que te dices y crees. Asegúrate de que esas palabras sean positivas y optimistas. Las mejores palabras que puedes decirte una y otra vez y repetirla permanentemente son las siguientes: me gusto, puedo hacerlo y soy responsable. Es imposible repetir estas afirmaciones y sentirte negativo o culpable al mismo tiempo. La segunda fase o el segundo paso es el siguiente: no critiques a alguien por cualquier cosa que haga o diga. Elimina la crítica destructiva de tu vocabulario por completo. Sé el tipo de persona de quien nunca, pero nunca se escucha una palabra desalentadora. Haz que sea un hábito ser curioso, buscar continuamente cosas positivas en otras personas y comentar sobre eso. Cada vez que dices algo bueno a otra persona por cualquier motivo, aumenta su autoestima y tu propia autoestima aumenta en igual medida. El tercer paso: no uses la culpa en otras personas, sea la razón que sea. Elimina el uso de palabras y frases cargadas de culpa de tu vocabulario y de tus interacciones con tu familia y tus amigos. Nunca intentes hacer que una persona se sienta culpable por algo que ha hecho. Los mejores regalos que le puedes dar a otra persona son amor y la aceptación incondicional. Esto significa que nunca las criticas por nada de lo que hace o hacen. Elogian, aprueban o al menos permaneces en silencio. Y la última y cuarta fase, o vamos a llamar así, paso que debes de seguir: no seas manipulado por la culpa que proviene de otra persona. De hoy en adelante voy a pedirte que rechaces cualquier intento de hacer que te sientas culpable por cualquier motivo. Por ejemplo, si tu madre o tu padre o tu pareja intentan hacerte sentir culpable, simplemente di: no estás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y permanece en silencio y mírale a los ojos. Muy pocas personas admitirán abiertamente que están tratando de manipularte
o de manipular a otra persona mediante el uso de la culpa. Dirán algo así como, por supuesto que no. Si preguntas, ¿estás tratando de hacerme sentir culpable? Y la otra persona responde, sí, simplemente dile lo siguiente. Bueno, esto no te va a funcionar. Es absolutamente increíble lo que sucede cuando le dices a la gente que está acostumbrada a manipularte, usando la culpa que ya no va a funcionar. Pueden estar enojados y confundidos al principio, pero a medida que se den cuenta de que hacerte sentir culpable no tiene ningún efecto en tu comportamiento, comenzarán a cambiar y a comunicarse contigo de una manera mucho más positiva. Te reto a probarlo y a que observes detenidamente qué pasa. Tu gran objetivo en la vida, y debes de tenerlo presente, debe ser la eliminación de las emociones negativas de todo tipo. En ausencia de emociones negativas, solo emociones positivas te llenarán tu mente. Los dos constructores de emociones positivas más poderosas son las frases me gusto y soy responsable. Dila repetidas veces, al día, a la semana, al mes. Me gusto y soy responsable. Porque cuanto más te gustas, más responsabilidad aceptas. Mientras más responsabilidad aceptes, más te gustarás. Cada uno alimenta y refuerza al otro. De allí viene un elemento que significa subir en esa escala de no aceptación de la culpa. ¿Y cuál es? Permíteme decirte. Es importante que descubras el significado en tu vida y tu propósito. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia y autor del libro El hombre en busca de sentido, dijo que la necesidad de significado y propósito es la más profunda de nuestras motivaciones. El verdadero significado y propósito solo aparecen cuando estás ocupado haciendo algo que hace una diferencia en la vida de otras personas. Existe una relación directa entre tu nivel de autoestima, es decir, cuánto te gustas a ti mismo, y cuánto sientes que estás contribuyendo a tu mundo. Las personas que sienten que están haciendo una diferencia, que están invirtiendo más de lo que están sacando, se sienten felices, fuertes y tienen mucho control sobre su vida. El único antídoto real contra las emociones negativas, la preocupación, el miedo y la culpa, consiste en estar tan ocupado haciendo algo que te gusta y que beneficia a los demás de alguna manera, que ya no tienes tiempo para pensar en cosas que podrían haberte hecho infeliz en el pasado. El presentador motivacional de radio y autor de The Stranger Secret, Earl Nightingale, dijo una vez: la felicidad es la realización progresiva de un ideal valioso. La verdadera felicidad, las emociones positivas y los sentimientos de optimismo y euforia surgen cuando sientes que te estás moviendo paso a paso en la dirección de hacer, ser y lograr algo importante en tu vida. Cuando eliminas las emociones negativas, todo lo que queda son las emociones positivas. Afortunadamente, puedes desaprender las emociones negativas con la práctica. Entonces, solo las emociones positivas crecerán y eventualmente guiarán y dirigirán todo lo que haces.